Y alguien que ha estado trabajando por mucho tiempo precisamente el caso de Perú, pues es nuestra invitada que ya está aquí con nosotras y nosotros. Violeta, es la maestra Génova Verónica Peralta Piña, abogada panelista, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Procuración de Justicia y maestra en Criminología, y forma parte de los comités de solidaridad con Perú, Palestina, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia. Y gracias también porque vamos a abordar este tema que tiene múltiples ángulos, pero pues primero quisiéramos entrar con usted. ¿Por qué se está tomando esta decisión? Pensamos que ya iba a haber un giro con el nuevo presidente de Perú, ¿no? Y que bueno, pues hay que recordarle a la audiencia que el presidente Pedro Castillo pues sigue encarcelado y él sigue diciendo que es el presidente secuestrado de la República del Perú. Si nos puede compartir por qué se está tomando esta decisión de romper relaciones diplomáticos y cuáles diplomáticas con México y cuál es su valoración, maestra. Sí, mira, Violeta, como ustedes saben, a Betsy Chávez recién le quitaron la libertad, es decir, ella estaba sujeta a un proceso de prisión preventiva en un penal. Es un adelantamiento de una pena, bueno, pero así, igual que en México, existe esa figura. Entonces, ella impugna esa situación porque no había ninguna razón para que ella estuviera encarcelada, ¿no? Y le dan la libertad con algunas restricciones. Betsy Chávez, parte del argumento y que hoy es relevante de lo que argumentó y que pidió durante casi 2 años que hubiera pruebas del GPS. Argumentaba la fiscalía en su momento de Patricia Benavides que Betsy Chávez, al igual que Pedro Castillo, está en el momento en que sucede el llamado autogolpe, ¿no? Ella se dirigía aparentemente, según ellos, a la Embajada de México, situación que ha quedado totalmente desvirtuada. Ella pidió desde el inicio como dato probatorio que se mostrara por la Fiscalía esta prueba del GPS de que ella efectivamente se dirigía a la Embajada de México y nunca lo admitieron. Vez tras vez generaban situaciones para que esta prueba no se aportara y al final, casi al final, se ha aportado y entonces justamente se mostró con la GPS que ella jamás se dirigió a ninguna embajada de México, al contrario, ibas a su oficina. Entonces, si alguien pretende huir del país, no te vas a tu oficina, te vas justamente a alguna embajada. Entonces, eso se desvirtúa y entonces Betsy Chávez, no sé si han dado seguimiento, pero ella desde ese momento ha identificado que se trata evidentemente de una persecución política, aparte de todo lo que sufrió en la prisión, que en algún momento abordaremos. Ella sabe que en Perú no hay garantías, no, el tribunal está sometido, el poder judicial, la fiscalía no está llevando un debido proceso y no obstante que no se ha acreditado el delito de rebelión, ¿no? Porque no se ha acreditado. Ahora les están intentando otro proceso paralelo que se llama el de conspiración, que tampoco se va a acreditar, pero la intención es mantener a todos los posibles candidatos o presidenciables en prisión. Esa es la intención y no dejarlos libres. Y hoy lo que tiene justamente Betsy Chávez es que por parte de toda la zona del Perú profundo, de toda la zona que se ha movilizado desde el inicio y hasta ahora, muchos de los jóvenes que hoy ves movilizados son de Perú profundo, de la zona andina, de la zona rural, de los campesinos, de los ronderos, muchos estudiantes, muchas mujeres. Entonces, Betsy Chávez es presidenciable, entonces evidentemente no la van a dejar en libertad, ¿no? No la van a dejar y con este falta de debido proceso, pues evidentemente menos. Y entonces hoy se enoja el canciller, bueno, el día de ayer queda la declaración del canciller peruano, pero la realidad es que ellos mismos saben que en Perú no hay derecho y el tema que más les molestó es que México ya concedió el asilo. Entonces ya lo que tiene que hacer Perú es justamente permitirle que Betsy Chávez salga hacia nuestro país para salvaguardar su integridad física y Ya, mental.
Ya, gracias, Génova Peralta. Génova, esta parte de Betsy Chávez, ¿no? Que fue presidenta del Consejo de Ministros de Perú y que ahorita, bueno, es bastante útil que nos menciones que es una de las fuertes candidatas, que es una mujer presidenciable y que pues eso explica aún más este golpe que intentan darle y bueno, esta sacudida que le dan también ahí al gobierno mexicano. Hoy tengo la impresión que en las respuestas que estuvo dando, las distintas respuestas que se dieron hoy desde la Presidencia de la República en la conferencia matutina, pues me parece que es una posición que siempre vamos a celebrar de México cuando tiene estas posturas. No sé cuál es tu lectura con respecto del posicionamiento de México frente a la ruptura de relaciones que ha ordenado Perú. Mira, en sí, si tú recuerdas, Dina Boluarte ya había hecho esa manifestación, ¿no? Pero según ellos estamos frente a un gobierno distinto, entonces este nuevo gobierno ha roto relaciones. Pero bien señalaba ahora sí que nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, inclusive varios maestros también son internacionalistas del Perú y de otros países, que el hecho de que se rompan relaciones diplomáticas no significa que se rompan las relaciones consulares. Los consulados tienen que seguir operando y tienen que defender derechos de todas las personas de sus países y si en un momento también tienen que intervenir por el asunto de otros, evidentemente tienen que hacer su función. Entonces, pues así está, ¿no? El derecho internacional del asilo político está por encima de una situación de ese tipo. Y bueno, pues ustedes saben que México justamente tiene esa tradición de asilo, tenemos muchísimos casos, de hecho muchos peruanos a partir de Boluarte y antes con Fujimori aún, han venido solicitando asilo a este país. Tenemos muchísimos peruanas y peruanos que están haciendo un gran trabajo, inclusive por nuestro país, y muchos lamentablemente que no pudieron no obtener el asilo, pues hoy están encarcelados. Esa es la realidad y solamente a veces por ser amigos de Castillo, por ser amigos de haber sido amigos de algún integrante del Congreso, haber financiado inclusive las campañas de Castillo y de los candidatos, están encarcelados, están torturados, no se les permite tener visitas, evidentemente tampoco tener una asesoría correcta con abogados, lo mismo que le sucede a Castillo, ¿no? Que no lo dejan ni a salir al patio, ¿no? A que le dé el sol. Situaciones de aislamiento absoluto que ustedes, si conocen este tipo de temas que tienen que ver con tortura, entonces justamente para quebrar el espíritu de las personas en prisión, ¿no? Totalmente que nadie te hable, que no puedas ni siquiera tener contacto con la naturaleza. Castillo, por ejemplo, él sembró en alguna ocasión en el patio semillas de lo que él comía. Sembró semillas, salieron flores y se las destruyeron, por ejemplo, ¿no? O sea, es una manera de irte quebrando. Y pues evidentemente Castillo y Betsy saben que en Perú no hay derecho y el Estado de Derecho está sometido a esta dictadura y pues bueno, pues esta señora Fujimori, ¿no? Keiko, está feliz de que siga. Entonces, es lo mismo. Geri o Boluarte es exactamente, forman parte de lo mismo, forman parte de la derecha, que tiene alianzas con la derecha internacional y la otra derecha, y que evidentemente van a seguir queriendo someter a Perú, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias por lo que nos está explicando. Aquí yo quisiera hacerle dos preguntas para entender esta dimensión de lo que ha vivido Betsy Chávez. Nos decía, la situación que ha vivido en prisión, pues es compleja. Ya nos estaba ahorita contando algo de lo que ha vivido también Pedro Castillo. Si pudiera profundizar para entender lo que significa el asilo político que ella está pidiendo en México, pero con esto que ha vivido como antecedente en la prisión, eso por un lado. Y lo otro, maestra Génova Peralta, también, ¿qué significa romper relaciones diplomáticas, pero que queden las relaciones consulares? Y también se decía en la mañanera que las relaciones económicas no se rompen, ¿no? Entonces, ¿qué significa entonces esta ruptura de relaciones diplomáticas?
Sí, bueno, en la primera pregunta que me has formulado, mira, a Betsy Chávez no se le detiene en el primer momento junto con Castillo. A Betsy Chávez se detiene a presidente Castillo el 7 de diciembre. A ella se le detiene hasta mayo. ¿Y por qué? ¿Por qué se le detiene? Porque ella, como estaba en libertad evidentemente y no había todavía está armado de carpetas, ¿no? Que se estila luego en muchas fiscalías, es triste, pero es una realidad. Se estila que te imputen delitos que no puedes acreditar, pero mientras te van a detener, ¿no? Sabes que con el tiempo no vas a poder hacerlo, pero eso sucede. A Betsy Chávez le ocurre eso y todo sucede porque ella empezó a protestar en favor del presidente Castillo, pidiendo su libertad y haciendo demasiado ruido. Evidentemente, pues ella hace política desde hace muchos años, al igual muy jovencita, y eso no se lo perdona la dictadura. Y Patricia Benavides, como hizo imputaciones de que estaban haciendo una procuración de justicia a modo de la dictadura, pues en venganza la detienen y le imputan este delito de rebelión, cosa que no sucedió. Y bueno, que sí ella estuvo detrás de las cámaras y que ella sí trajo a las cámaras cuando el presidente Castillo hace este pronunciamiento ante la televisión pública de su país, y entonces ella estuvo encarcelada y fue sometida a malos tratos. Ella se dormía, por ejemplo, en el piso, ¿no? Pegada a un hoyo, que es donde la gente orina, porque era lo que tenían. Y entonces eso le generó enfermedades. Imagínate tú que tengas que dormir todos los días en el suelo y además oliendo cantidad de olores insalubres y demás, y no le daban medicamento, y ella por más que protestaba, por más que metía escritos, porque además ella es abogada y una abogada muy buena, no le hacía caso, ni a sus abogados, inclusive dentro del juicio, si siguieron el juicio, parte del juicio, también estuvo haciendo manifestaciones y le decían, bueno, es que ya hemos mandado los escritos a los centros penitenciarios y pues si ya no hacen nada, no es nuestra responsabilidad. Pues claro que es responsabilidad del juez. Un juez tiene la responsabilidad de velar que sus resoluciones se cumplan, sino qué clase de justicia es esa. Bueno, entonces por lo que hace a eso, ese era el contexto en que ella vivía, y Betsy tiene la presunción totalmente válida de que si no pudieron acreditar el tema de rebelión como se ha caído, porque además no se ha probado y se ha caído totalmente, que el delito de conspiración sea una nueva argucia justamente para mantenerla en prisión y que no pueda ejercer sus derechos políticos ni pueda estar en libertad a pesar de no haber cometido delito alguno. Y en el tema de la segunda pregunta, las relaciones diplomáticas tienen que ver con que las embajadas salgan del país, se cierren las embajadas. Es decir, no va a haber acceso ya a esa oficina, lo mismo que ocurrió con el ex canciller Pablo, el ex embajador Pablo, que tuvo que salir de Perú en una situación muy triste, muy lamentable, porque además los insultos que hizo, a pesar de que había hecho un brillante trabajo en Perú y que es un hombre que quiere mucho a Perú, bueno, pues tuvo que salir. Eso es lo que sucede. Pero las relaciones consulares no. ¿Por qué? Porque justamente se tienen que velar los intereses de los mexicanos que están en Perú y por otro lado, pues que también si alguien pide asilo político, esas son las maneras de hacerlo. Entonces, eso le gusta o no a una dictadura, eso no va a suceder. Van a permanecer y justamente forma parte del derecho internacional, inclusive tanto la constitución peruana como la mexicana lo regula, o sea, no es algo que esté este, fuera de lugar y además de que este, se otorga este asilo a personas que no han cometido delito alguno, que es el caso de ella, ¿no? No se ha acreditado el delito y está en libertad, bajo las restricciones sí, pero en libertad. Entonces no es una delincuente que está huyendo. Ya, muchas gracias, Génova. Génova, ¿cuál es el escenario que se tiene ahorita después de que salió Dina Boluarte? Se va a convocar a nuevas elecciones. ¿Y cuál es el escenario ahí que hay para el partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo? ¿Cuál es el ambiente que se está respirando ahí, el nivel de represión que hay después de la salida de Dina Boluarte? Pues quienes no le han dado un seguimiento a lo que sucede en Perú, ¿cuál es el ambiente y el escenario que se avecina? Mira,
Sí, si ustedes recuerdan, desde el inicio de casi recién el golpe de Estado Castillo, todos los partidos políticos de izquierda, inclusive Perú Libre, que fue el partido que postula al presidente Castillo, todos estaban diciendo sí, sí, que se celebren elecciones, ¿no? ¿Y para qué? Para mantener a Castillo en prisión, ¿no? Entonces, todos los que hacemos solidaridad con Perú no estamos por las elecciones, sin embargo, también hacemos la valoración y la ponderación de que si se van a celebrar elecciones, no es posible que los movimientos ligados al castillismo y a todos sus compañeros que han venido haciendo una lucha muy, muy fuerte, no participen. Entonces, hoy se están ya haciendo varias postulaciones, inclusive el presidente Castillo se inscribió, ¿no? Ya que pueda hacerlo, que pueda ser candidato es otra cosa, pero sí han escrito partidos políticos y muchos candidatos han salido. Y en la coalición que está participando Betsy Chávez es justamente, ahorita te digo el nombre que se me ha olvidado, por aquí lo tengo. El caso es que están articulándose, pero se están articulando muchísimos movimientos sociales, no solamente Roberto Sánchez y muchos otros congresistas, sino las zonas justamente de los ronderos, todos los movimientos sociales, estudiantes y demás. Y bueno, si ustedes han seguido las noticias y quien no lo ha seguido, a partir de que asume el poder José Geri, que es un congresista de derecha, eh, las movilizaciones no han parado en Perú. Todos los días hay movilizaciones cada vez más grandes, o les llaman que la generación Z, no me parece adecuado el término, pero porque no solamente es la generación Z, hay muchísimos, como les había referido, mujeres, ronderos, maestros, líderes sociales, líderes políticos que están participando en las movilizaciones y que justamente los mismos que se están movilizando están corriendo a los congresistas que han llegado, porque muchos que en su momento no apoyaron a Castillo, hoy se pretenden elegir en defensores de la justicia y la democracia en Perú, cuando no es cierto, ¿no? Ellos mismos, muchos de ellos, votaron por la vacancia, que sabemos que fue la vacancia ilegal, ya hablaremos algún día porque fue ilegal, pero así es. Entonces, no hay un día que no se moviliza la gente, ya ha habido muertos, ha habido inclusive a un artista muy conocido ahí en Perú, lo asesinaron, ¿no? A pesar de ya esta tragedia que hubo, ya los informes que emitió en el caso de nosotros el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, inclusive Human Rights Watch, Amnistía Internacional, no se diga el informe muy parcial, pero al final el informe de la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. A pesar de todo eso, el clima político sigue siendo un clima en donde las leyes que se están generando en Perú, todas tienen que ver con un derecho penal del enemigo aplicados al terrorismo. A todos los que se movilizan les llaman terroristas y con esa razón los detienen. Afortunadamente hay muchísimos también abogados que se han sumado en la defensa de manera gratuita para dejarlos libres, incluyendo el doctor Wilfredo Robles, que es uno de los abogados de Castillo, de más de 40 carpetas de investigación, y muchos otros abogadas y abogados que se han sumado, porque la realidad es que Perú no tiene el día de hoy siquiera asesores jurídicos para defender a las víctimas. Los que han venido a defenderlos son personas que se han sumado de manera solidaria porque saben que su país tiene que cambiar y no va a cambiar si no tienen una justicia. Gracias, maestra Génova Peralta. Esta mañana la presidenta volvía a comentar del racismo, la situación que vivió el presidente Pedro Castillo, pero también hay una situación que queremos aquí comentar con usted y si nos puede decir qué es lo que transcurrió finalmente. Pues seguimos una vez que él fue encarcelado, las denuncias que él empezó a hacer en torno a al vencimiento de las concesiones mineras que no iban a ser renovadas y que, bueno, eran unas concesiones mineras que se habían pactado con Alberto Fujimori y él, ¿no? Había tomado esta decisión de no renovarlas y él comentaba, el presidente Pedro Castillo, que era uno de los elementos de fondo. ¿Qué pasó con esas concesiones mineras que estaban por vencer y que él no iba a renovar? Y lo otro, pues, ¿cuál es el escenario también para Pedro Castillo? Ya nos está diciendo que él también se está anotando en este
proceso electoral, pero ¿cuál es el escenario en específico que usted está vislumbrando? Pues mira, doctora Violeta, pues el puerto de Chancay allí está y las concesiones mineras están en boga, justamente en donde se desplegó el ejército norteamericano, imagínate tú, justamente es la zona minera. ¿Por qué? Porque Perú tiene tradicionalmente toda la historia oro, tiene muchísimo oro, o tiene uranio, tiene, al igual que Venezuela, coltán, tiene tierras raras, ¿no? Que les encantan, que un día escuchó Trump y se le antojó y se enteró de qué se trataba y entonces Perú es eso, ¿no? Es un botín que lo miran las transnacionales y que a pesar de que el presidente Castillo impulsó más de 70 iniciativas que justamente buscaban de que retomara la rectoría del Estado de las cuestiones energéticas, del mineral, al igual que México, ¿no? Que también ha sido una situación un poco compleja en el Cajón de México, pero van con esa misma ruta, ¿no? Están en la misma ruta de retomar la rectoría y evidentemente si hoy tiene la derecha aliada con la parte de la izquierda peruana el poder, evidentemente eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, los peruanos están cansados y han entendido cómo funciona todo y por eso es que quieren que regrese Castillo. Hoy muchas de las protestas, esas que querían acallar los partidos políticos, inclusive algunos de los informes no los refieren, hay una protesta muy sentida para que el presidente Castillo regrese, pueda ser liberado y restituido en el cargo como corresponde, cuando hay un proceso que se llevó violando justamente ese debido proceso. Las violaciones a derechos humanos no se pueden convalidar. La violación al debido proceso no se puede convalidar. No es que yo diga, bueno, pues como estuvo mal hecho, bueno, entonces ahora me olvido de esto y hago otro nuevo. Así no funciona. Si hay ese tipo de violaciones, tiene que dejarse en libertad, porque justamente se violó todo, se violentó todo, inclusive a Castillo le violentaron derechos constitucionales, derechos políticos, violentaron la Constitución peruana, el Código Penal, violentaron el reglamento del Congreso, la ley del Congreso, o sea, todo se violentó. Entonces, eso no puede convalidarse y lo sabe la dictadura peruana y por eso lo mantiene ahí. La otra pregunta era en relación a la perspectiva de Castillo. Castillo es el hombre que tiene el mayor número de popularidad en Perú. Es innegable la popularidad arrastre que sigue teniendo Castillo. Evidentemente, si Castillo salió porque si tuvieron oportunidad de mirar, salió a decir apoyemos al compañero Roberto Sánchez, a la compañera tal, y Betsy Chávez está dentro de ese mismo grupo. Y muchos de los pueblos peruanos, y está la gente que se ha movilizado inclusive a nivel internacional, que está en otros países, pero que son peruanos, están articulando por las candidaturas de ellos, ¿no? Entonces, la perspectiva es muy alta, porque ustedes también, si recuerdan, la popularidad de Boluarte cuando se hizo la encuesta era de 7%, el Congreso estaba reprobado, tenía 5%. Y hoy, con todo lo que está ocurriendo, imagínense si buscamos al Instituto Peruano, las encuestas están por lo mismo, las movilizaciones todavía mayores, porque si bien es cierto que en un momento Lima, la ciudad, no se había asomado tanto, ¿no? Porque pues, también la reprimieron, ¿no? Recordemos la represión de la Universidad de San Marcos, pues hoy están en las calles. El nivel de aprobación de esta dictadura es de nada, o sea, es abajo del 5%. Entonces, el porcentaje de expectativa que se tiene es altísimo. Entonces, evidentemente, muchos de los congresistas que en su momento vacaron al propio Castillo y que hoy están arrepentidos, quieren decirse, no, pues yo estoy con Castillo, ¿no? Entonces están también de manera conveniente pidiendo su salida, ¿no? Pero es para tener sobre todo proyecto político y seguir formando parte del presupuesto y no necesariamente por una situación de querer apoyar a Perú. Pero los peruanas y peruanos lo saben y entonces, bueno, pues también entienden eso y quien de verdad está articulando son ellos. Por eso es que los quieren en prisión a Roberto Sánchez, a Betsy Chávez y a Bermejo, que ya también, otro presidenciable, también ya está en prisión. O sea, no es posible. Está ocurriendo algo similar a Ecuador. Todos están asilados y los que no están asilados están en prisión. O sea, eso no puede ser. Ya, pues Génova Peralta, abogada penalista del Comité de Solidaridad con Perú, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla dándole seguimiento a ver qué va a suceder entre México y Perú, a ver qué reacciones hay después de la postura también que ya presentó el gobierno de México el día de hoy. Un abrazo, Génova, gracias. Igualmente, Ernesto, Violeta, gracias a tu auditorio, a tu equipo de trabajo. Y viva Muchísimas Perú, viva México. Una vez más, Rompeviento TV se reúne con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan para llevar asistencia médica a las y los jornaleros migrantes que cada año viajan desde Guerrero hasta los campos agrícolas de todo el país para trabajar. Únete a nuestra causa haciendo un donativo a la cuenta que aparece en pantalla para adquirir los medicamentos necesarios. Es muy importante que en el concepto de tu donación escribas la palabra jornaleras y cuando tengas tu comprobante envíalo por WhatsApp al 56 11 35 27 09. También ponte en contacto al mismo número y acompáñanos personalmente a esta labor de asistencia social. Rompeviento TV cuenta con el respaldo y la generosidad de su audiencia para lograrlo. Gracias todas, gracias siempre.